Qué privilegio es el poder cantar, proclamar cada una de estas verdades, recordándonos unos a otros en este día. Este himno contiene ese tipo de oraciones que deberían estar en todo creyente y al mismo tiempo contiene declaraciones que deben brotar del corazón de cada creyente. Abran sus Biblias en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, por favor. El título de mi sermón es Olor a ovejas. Estaremos predicando los primeros 4 versículos del capítulo 5 de Pedro. Y creo que es muy propicio el poder exponer este texto a la iglesia cuando este año retomamos el proceso de instrucción y evaluación para los que serán los futuros pastores de esta congregación. Leemos 1 de Pedro, capítulo 5, versos 1 al 4. Ruego a los ancianos que están entre ustedes, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Oremos. Oh bendito Dios, hemos recordado que tú eres nuestro buen pastor. Hemos recordado y declarado acerca del cuidado que tú tienes para con tus hijos. Padre, aún en los tiempos más peligrosos y difíciles, siempre has cuidado de tus ovejas. Nunca has fallado, Señor. Nunca has fallado. Padre, usa esta verdad no solamente para hablar al corazón de los pastores de esta iglesia, a mi corazón, al corazón del pastor Rubén, sino al corazón también de aquellos que anhelan el pastorado en este lugar. Pero también instruye a tu pueblo, que estas palabras también sean útiles para las ovejas. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro gran pastor. Amén. A lo largo de todos los siglos, el pueblo de Dios, las ovejas del Señor, siempre han tenido que enfrentar situaciones difíciles. El pueblo del Señor a lo largo de todos los siglos, debido a su asociación con Cristo, siempre han tenido que enfrentar el rechazo, la persecución, el dolor, el martirio, la muerte. Pero a pesar de que la iglesia ha tenido que experimentar todas estas situaciones difíciles debido a su relación con Jesucristo, también es cierto que en medio de esas situaciones tan difíciles, Dios siempre ha mostrado que tiene cuidado del pueblo perseguido. A pesar de las situaciones difíciles y el rechazo que la iglesia ha tenido que enfrentar a lo largo de todos los siglos, Dios siempre ha demostrado que tiene cuidado de su pueblo adolorido y herido por un mundo hostil. Y de diferentes maneras Dios le ha mostrado ese cuidado al pueblo del Señor. Y una de las formas en las que Dios ha mostrado su cuidado para con su pueblo que sufre, para con su pueblo perseguido, es que le ha dado infinitas promesas. Les ha concedido la revelación escrita de su palabra. Pero no solo eso, en medio de los momentos difíciles del pueblo de Dios, Dios también les ha concedido la morada perpetua de su Espíritu Santo para que éste pueda traer consuelo al pueblo afligido. Adicional a eso, Dios también ha mostrado a lo largo de los siglos su cuidado para con su pueblo perseguido cuando le ha dado pastores. Así es, el ministerio pastoral en la vida de la iglesia es una clara demostración del cuidado que Dios tiene para con sus ovejas. El ministerio pastoral, aunque no lo veas así quizás,
yo necesito que hoy lo entiendas, el ministerio pastoral es un regalo de Dios para la iglesia. Los pastores fieles son un regalo de Dios para la iglesia y una demostración evidente del cuidado que el gran pastor tiene para con sus ovejas. Y es eso lo que quiero que veamos hoy. Cómo Dios a esta iglesia en Asia Menor, perseguidos, atacados, calumniados, oprimidos, en medio de todo ese dolor, Dios les recuerda que sigue teniendo cuidado de ellos. ¿Y de qué manera lo hace? Dándole pastores que apacienten fielmente a su grey. Por eso mi argumento para ustedes en esta mañana es el siguiente. Los pastores que cuidan bien a las ovejas de Cristo, los pastores que cuidan bien a las ovejas de Cristo, recibirán la corona de gloria. Los pastores que cuidan bien a las ovejas de Cristo, recibirán la corona de gloria. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1, acompáñenme. Dice el apóstol: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad o pastoread la grey de Dios. El apóstol Pedro en primer lugar se refiere a los ancianos. Cuando leemos en este texto el término ancianos, no pensemos en una persona mayor de edad. Estamos hablando de una persona madura espiritualmente que ha sido delegada por Dios para liderar, para guiar al pueblo de Dios. Y esto es algo que podemos verlo no solo en el Nuevo Testamento. Este oficio es algo que podemos verlo desde el Antiguo Testamento. Desde los tiempos de Moisés incluso, nosotros podemos ver a un grupo llamado ancianos, que eran hombres maduros espiritualmente y que habían sido delegados por Dios para guiar y liderar al pueblo del Señor. Tenían un rol de liderazgo, de guía y autoridad. Así que en nuestro texto, cuando el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, habla de ancianos, está usando este término para referirse a los pastores. En la Escritura el término pastor, anciano u obispo es un término que se usa de manera intercambiable para describir el mismo oficio. Así que lo que está haciendo el apóstol Pedro aquí es dirigiéndose a los pastores, a los obispos, lo que significa supervisor. Eso es lo que es un pastor también, un supervisor. Y Pedro dice: ruego a los pastores, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, dice Pedro. Pedro podía haber apelado a su título de apóstol. Pedro podía haber apelado a su autoridad apostólica aquí para dar el mandamiento que va a dar a los pastores. Pero Pedro no lo hace, él no tiene problema con los títulos. Él no tiene problema con usar un título que sea inferior al otro título que él posee. Y esto es importante en nuestros tiempos cuando nos encantan los títulos y, como decía un siervo de Dios, definitivamente vivimos en tiempos donde tenemos que tener cuidado de que los títulos no se nos suban a la cabeza. Nos encantan hacer alarde de nuestros títulos. Yo soy el pastor de aquí, yo soy la esposa del pastor, yo soy la hermana del pastor, yo soy el mejor amigo del pastor. Nos encanta hacer alarde de nuestros títulos, pero el apóstol Pedro dice: no, yo soy un pastor como ustedes. Yo soy igual que ustedes. Y entiendo perfectamente todas las presiones y toda la angustia que trae el ministerio pastoral, porque yo también soy pastor, dice Pedro. Ustedes recordarán en el Evangelio de Juan
Cuando luego de Pedro ser restaurado por el Señor Jesucristo y le hace aquella pregunta tan profunda y tan solemne: Pedro, ¿me amas? ¿Recuerdan? Luego que Jesús hace esta pregunta a Pedro y Pedro la responde desde el corazón, ¿cuáles son las siguientes palabras de Jesús para Pedro? Pedro, cuida mis ovejas. Pedro, pastorea mis ovejas. Lo que menos uno pensaría escuchar después de haber negado a Cristo es que te delegara un llamado, te concediera un llamado tan solemne y tan hermoso como lo es el ministerio pastoral. Y Pedro dice: yo soy un pastor como ustedes. Yo entiendo lo que hacen ustedes. Yo entiendo lo que viven ustedes, porque yo soy un pastor como ustedes. Yo, anciano, también con ellos. Y luego dice el apóstol Pedro: y yo testigo de los padecimientos de Cristo. La palabra testigo, mejor dicho, un testigo es aquel que da testimonio de un hecho real. Y el apóstol Pedro, al igual que el resto de los apóstoles, habían dado testimonio de los sufrimientos y de las glorias de Cristo. Eso es lo que declara Lucas capítulo 24. Luego que el evangelista, en el Evangelio de Lucas capítulo 24, nos ha dicho que el Antiguo Testamento, Moisés, la ley, daba testimonio de Jesús. Luego nos muestra un versículo donde nos muestra a Jesús comisionando a los apóstoles a dar testimonio de Él a todas las naciones. Y ellos debían dar testimonio específicamente de dos cosas, que precisamente era el mismo testimonio que habían dado los profetas en el Antiguo Testamento. ¿Cuáles eran esas dos cosas de las que ellos daban testimonio? De los sufrimientos de Cristo y de las glorias de Cristo. Y Pedro dice: nosotros hemos dado testimonio al mundo de los sufrimientos de Cristo. Pedro dice: yo he sido testigo de los padecimientos de Cristo. Yo he sido testigo del martirio de Cristo. Pedro dice: hermanos, yo fui testigo de las humillaciones de Cristo. Hermanos, yo fui testigo del juicio injusto contra Cristo. Hermanos, yo fui testigo de la muerte injusta de Cristo. Yo he sido testigo de los padecimientos de Cristo. Parece interesante también que la palabra usada para aquí como testigo es la palabra griega martus, que lo que significa es mártir. Y Pedro lo que está describiendo aquí es que aquellos que han dado testimonio de Cristo se han convertido en un mártir, hombres y mujeres que sufren por la causa de Cristo. Y yo creo que el apóstol Pedro hace esto para recalcar dos cosas. Una, para recordarles que el sufrimiento que ellos como iglesia estaban experimentando, ese camino de sufrimiento por el que esta iglesia estaba andando, ese camino de sufrimiento, Cristo también lo transitó. Capítulo 4, versículo 13. Contexto. Pedro le ha dicho anteriormente a su iglesia que no entren en pánico cuando el sufrimiento llegue a ellos. Que no se sorprendan cuando experimenten el sufrimiento por la causa de Cristo. No entren en pánico. En lugar de entrar en pánico, gócense por cuanto son participantes, usa el mismo término, de los padecimientos de Cristo. Por cierto, en los versículos 12 al 19 del capítulo 4, la palabra que más se repite es padecer, énfasis. Y Pedro les ha dicho previamente a ellos que el padecer por hacer el bien como cristianos confirmaría que ellos son hijos de Dios. Pero si ellos padecían por hacer el mal, eso confirmaría que son desleales a Cristo. Así que en el contexto del sufrimiento, Pedro ha dicho estas cosas, y en el contexto del sufrimiento y del padecimiento injusto es que a estos hombres les ha tocado pastorear. Así que Pedro creo que en primer lugar usa esta palabra testigo. Yo he sido testigo de los padecimientos de Cristo para recordarles que el mismo camino que ellos están transitando de dolor, Cristo lo transitó.
Y el hecho de que ellos estén transitando el mismo camino de dolor que Cristo transitó por hacer lo que es justo, confirmaría que ellos son de Cristo. Pero además de eso, yo creo que el apóstol Pedro está usando estas palabras, describiendo que él es testigo de los padecimientos de Cristo, para decirles, hermanos, yo los entiendo bien. Yo también he recibido mi parte en esto. A mí también me ha tocado enfrentar el rechazo y el sufrimiento y el hostigamiento y la calumnia debido a mi relación con Jesús. Esto no es algo exclusivo de ustedes. Yo los entiendo perfectamente. Así como entiendo la labor que hacen los pastores, yo los entiendo a ustedes también, porque yo he sido testigo de los padecimientos de Cristo. Y debido a mi asociación con Cristo, yo también he padecido. Y dice, pero también soy participante de la gloria que será revelada. El apóstol Pedro, en medio del sufrimiento que él puede estar experimentando y que su audiencia puede estar experimentando, levanta el rostro de ellos y les dice, en medio de estos tiempos tan difíciles, yo quiero que ustedes miren hacia la gloria que será revelada y de la cual ustedes son participantes gracias a Cristo. Y esto es algo que el apóstol Pedro ha hecho en toda esta carta. Pedro no solo le ha dado mandamientos a esta iglesia, sino que le ha dado motivaciones y motivaciones que han estado ancladas en dos verdades: en el pasado de la obra de Cristo, su muerte, pero también en el futuro de la obra de Cristo, su resurrección y su segunda venida. La primera carta del apóstol Pedro está llena de motivaciones que están entre estos dos tiempos: la obra pasada de Jesús y la obra futura de Jesús, los sufrimientos de Jesús y las glorias de Jesús. Y lo hace de qué manera Pedro en esta carta, para decirle, hermanos, Cristo experimentó sufrimiento, pero también la gloria. De la misma manera ustedes que están experimentando sufrimiento, un día también experimentarán ustedes la gloria. ¿Cómo lo hace? De diferentes formas. Desde el capítulo 1 le dice, hay una herencia incorruptible que está reservada para ustedes. Les dice que aún en medio del fuego de prueba, un día se completará la salvación. Les dice que esperen ansiosamente por completo en esa gracia que se os traerá cuando Cristo sea manifestado. Y también los lleva al futuro recordándoles que un día Cristo vendrá a juzgar a todos aquellos que los están persiguiendo y que los están calumniando. ¡Qué manera de motivar a la iglesia! No solo contemplando el pasado de la obra de Cristo, sus sufrimientos, sino también debe ser de gran motivación para los creyentes el mirar hacia la obra futura de Cristo, su regreso en gloria, que confirmará y nos dará, también nos hará participantes de esa gloria. Esa es la esperanza de Pedro. La esperanza del apóstol Pedro es que, hermanos, este sufrimiento no es para siempre. Hagan el bien y sean motivados por los sufrimientos pasados de Cristo y por la gloria que Cristo traerá. Así que yo soy también. Me encanta la convicción de Pedro. Pedro no dice quizás yo participaré de esa gloria. Tal vez yo disfrutaré de esa gloria. Hay convicción en sus palabras. Dice que soy también participante de la gloria que será revelada. Es maravilloso como Pedro se identifica aquí como un pastor como ellos y que como uno que ha sufrido como ellos. Él no dice, yo quiero que sepan que soy un apóstol. Y el que les va a hablar, yo vi a Cristo transfigurado, se apareció ahí Moisés. Yo estuve allí, es más, estuve muy cercano con Jesús. Fui uno de los que más enseñó. Ustedes le han contado lo que pasó en la barca, yo estuve ahí. No, Pedro no está intentando impresionar a nadie. Él solo quiere decir, yo soy un pastor como ustedes. Sufro como ustedes, pero también espero ese día de gloria como lo deberían esperar ustedes. Y después de esta introducción majestuosa, Pedro dice, apacentad, verso 2, la grey de Dios que está entre ustedes. La palabra apacentad es la misma palabra para pastorear. Esa es la labor de todo pastor.
poder llevar a sus ovejas constantemente a los pastos frescos de la palabra de Dios. El ministerio pastoral está encerrado y tiene como pieza central el ministerio de la palabra de Dios. El pastor pastorea con ella, ministra con ella, consuela con ella, disciplina, exhorta con ella, consuela con ella. El ministerio de la palabra de Dios está centrado en ella, en la revelación escrita del Padre. Así que si el pastor quiere guiar bien a sus ovejas a pastos verdes, buenos y frescos, él mismo debe conocer bien la palabra de Dios. Hay muchos pastores, hay muchos hombres neófitos hoy asumiendo el ministerio pastoral y dando comida chatarra o comida recalentada a sus ovejas. Ese no es un pastor, ese es simplemente un asalariado. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo en su primera carta, capítulo 4, Timoteo, mientras voy, esfuérzate y persevera en la lectura, en el estudio de las Escrituras, en la exhortación y en la enseñanza. Y luego le dice Pablo a Timoteo, y si tú haces esto, tu crecimiento se dará a conocer a los demás. Cuando un pastor realmente está estudiando las Escrituras, se está esmerando en entender las Escrituras, el resto de la iglesia se va a dar cuenta, este hombre está mejorando, este hombre se está puliendo, este hombre está allí. Pero cuando ves a un hombre simplemente estancado o retrocediendo, eso debe encender una alerta roja para la iglesia. Y Pedro dice, apacentad, pastoread la grey de Dios. Esta declaración es tan majestuosa porque nos recuerda que nuestro jefe es Dios. Nuestro jefe ni siquiera son los miembros del trono de gracia. Los jefes de los pastores de esta iglesia y de todas las iglesias es Dios mismo. Pastorear la grey de Dios. No son tuyas estas ovejas. Cristo derramó su sangre por estas ovejas. La compró con su vida. Cristo pagó con su vida para comprarte a ti y a mí y hacerte parte de su rebaño. Su vida te dio vida a ti. El pastor Plinio y el pastor Rubén no ha derramado ni una gota de sangre por ti. Yo no puedo redimirte de tus pecados. Yo no puedo perdonar tus pecados. Yo no puedo cambiar tu corazón. Cristo sí, porque Él te compró y a Él le perteneces. Eres una oveja de Dios, no mía ni de Rubén. A veces en nuestro lenguaje común decimos con inocencia, bueno, yo me congrego en la iglesia del pastor Plinio. No, esta iglesia no es mía, ni de Rubén. Y esto es lo que hace tan fuerte y al mismo tiempo tan solemne el ministerio pastoral, porque estamos cuidando a las ovejas de otro. Y ese otro es nada más y nada menos que, como Pedro nos ha dicho, aquel que en el día de la visitación juzgará a los vivos y a los muertos. Esas son sus ovejas. A Él daremos cuenta. A Él le tenemos que rendir cuenta de qué hemos hecho con cada una de las ovejas de su rebaño. Es la grey de Dios. No me pertenece. Es la grey de Dios. Y no cuidamos productos. No cuidamos electrodomésticos. El pastor debe cuidar a personas que en su mayoría todas llegan rotas de alguna manera a este lugar. Cada persona que entra por esa puerta cada domingo llega rota a este lugar. Con un dolor, con una herida. Y con esas personas debe lidiar el pastor. A esas personas debe ayudar el pastor. Es una tarea difícil porque el mismo que las guía también tiene heridas. También es débil. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. No se nos está pidiendo que cuidemos a las ovejas de otro redil. No se nos está pidiendo que cuidemos a las ovejas de otra iglesia. Estas son las ovejas que Dios me ha encargado, a mí y a Rubén. Y cuando el texto habla de la grey de Dios o las ovejas de Dios, la pregunta es,
¿quién es una oveja de Dios o cómo identificar una oveja de Dios? Bueno, uno de los medios que Dios nos ha dado para evaluar quiénes son y quiénes no son ovejas de Cristo es la membresía de una iglesia. Así que los que componen la membresía son a quienes Pedro se está refiriendo aquí. No a todo el que aparece cada domingo dedicarle la misma intensidad de pastoreo, no. Es a los miembros fundamentalmente a quienes los pastores deben dedicarse a pastorear. Y si algunos tienen dudas sobre la membresía, este año vamos a estar enseñando mucho de eso. Ahora bien, quiero destacar algo aparte de eso. Hay algo que es cierto y que ustedes mismos lo han confirmado. Muchos de ustedes, sin ser miembros de esta iglesia, se han asombrado como sin ser miembros de esta iglesia, los pastores le dedican tiempo, amor, consejería, discipulado, instrucción. Alguien me decía esta semana, yo me siento asombrado, yo solo tengo 2-3 semanas aquí y me han tratado con un amor como si tuviera años acá. Así debe seguir siendo Trono de Gracia. Algunos me han dicho, a pesar de yo no ser miembro, usted me ha dedicado el tiempo, consejería, llamadas, oración. Porque sí, necesitamos mostrar un amor general a todos, pero un amor más intenso a los que son parte de la membresía de la iglesia. Hermanos, constantemente uno recibe mensajes y peticiones de ayuda y de consejo de muchos miembros de iglesias afuera que no tienen pastor. Y a veces es doloroso ver iglesias sin tener quien las guíe. Dios no se equivocó en su diseño. Y uno las ayuda, les aconseja, pero yo no puedo dedicarle más tiempo a ellos del que dedico a los miembros de esta iglesia. Pastorear la grey que está entre vosotros. Este es el único imperativo en este texto. ¿Saben qué es un imperativo? Un mandamiento, una orden. Es la única que hay. Cuando en un discurso, en una epístola encuentras un imperativo, todo lo que el autor va a decir a partir de allí gira en torno a ese imperativo. Así que Pedro nos ha dicho el qué de los pastores. Deben pastorear la grey de Dios que está entre ellos. Pero ahora nos va a decir el cómo. Cómo deben y pueden hacerlo. Y dice en primer lugar, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Y lo va a hacer con varias declaraciones negativas y positivas. Lo dice, cuidando de ella, no por fuerza, número 1, sino voluntariamente. Los pastores han sido llamados por Dios. El Dios que compró a su iglesia le ha delegado una autoridad a los pastores. Pero esa autoridad que tiene el pastor de una iglesia no puede ser usada como un tirano usa su fuerza. No usamos, escuchen bien esto, los pastores no deben usar su autoridad para oprimir, sino para servir. Los pastores no deben usar su autoridad para oprimir, sino para servir. Cristo se lo dijo a los discípulos en los evangelios. ¿Ustedes han visto que los líderes de las naciones se enseñorean de ellas? ¿Ustedes han visto que los líderes de las naciones usan su autoridad para oprimirlas? Entre vosotros, dice Cristo, no será así. El pastor debe liderar en un contexto de amor. Cuando el apóstol Pedro dice no por fuerza, se está refiriendo a aquellos que coaccionan a sus ovejas para hacer algo que al final de cuentas les trae beneficios solamente a ellos. En lugar de servir a sus ovejas, usan a sus ovejas para el beneficio personal. Y esto es muy importante destacarlo porque muchas veces se confunde el término tirano. No es cuando estos hombres usan su autoridad para coaccionar a sus ovejas para que ellas hagan algo que les trae beneficio personal, individual. Y el apóstol Pedro dice, no por fuerza, no usen su autoridad para oprimirlos, sino voluntariamente. Usen la palabra de Dios con gracia, con amor, dando un buen argumento a sus ovejas y guíenlas a obedecer a Dios voluntariamente y no por coacción. Eso es lo que dice Pedro.
No es tú tienes que obedecer esto porque a mí me da la gana. No es tú tienes que obedecer esto porque yo soy el pastor. No es tú tienes que obedecer esto porque yo quiero y esta es la tradición y la costumbre de esta iglesia. No, así no funciona. Dice Pedro en primer lugar, no por fuerza. Van a cuidar de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Y esto es sumamente importante para la audiencia de Pedro, porque ya esta audiencia ha sido oprimida demasiado, hostigada por sus amos. Las esposas, según el capítulo 3, presionadas por sus esposos incrédulos, oprimidos por un mundo que calumnia de ellos. Sería horrible que ellos siguieran recibiendo ese tipo de opresión injusta también por aquellos que deberían cuidar de ellas. El pastor debe cuidar de estas ovejas que han sido heridas por un mundo que los odia. El pastor debe vendar las heridas de estas ovejas confundidas, tristes, necesitadas de guía, de exhortación y ánimo. Porque esta iglesia a la que escribe Pedro sufre y estos hombres deben pastorear en un contexto de sufrimiento. Pero sigue diciendo el apóstol Pedro, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No es un secreto para ninguno de nosotros y para aquellos que nos ven en internet que hoy en día hay un montón de lobos rapaces que usan el evangelio para lucrarse de los demás, que predican desde los púlpitos para vaciar los bolsillos de sus feligreses, para abusar de ellos, para lucrarse de ellos. Y por eso Pedro tiene que advertir esto. Y es por eso que en 1 Timoteo capítulo 3, donde se dan las características de un pastor, uno de los requisitos es: tengan cuidado que éste no sea codicioso de ganancias deshonestas, porque será la tentación para él usar esa autoridad para abusar de las ovejas de Cristo. Por eso es que también el apóstol Pablo escribe a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 6 y le dice que tengan cuidado con aquellos que quieren enriquecerse, porque terminarán cayendo en el lazo del diablo. ¿Y sabe a quién se está refiriendo? Pastores. Pastores. Y por eso dice, no por ganancia deshonesta. Ustedes no van a cuidar y servir a las ovejas por dinero. Es cierto, declara la Escritura, que el obrero es digno de su salario, aunque el mundo diga lo que diga. Es Dios quien determina cómo se guía su iglesia. Y Dios ha determinado que los hombres que proclamen el evangelio puedan vivir del evangelio. Que la iglesia misma y en otros ministerios se pueda encargar de las necesidades de sus pastores. Eso es cierto. Pero, la motivación para este hombre servir no puede ser el dinero. La motivación para este hombre cuidar a las ovejas de Cristo, la motivación principal no puede ser el dinero, sino con ánimo pronto. ¿Saben qué es lo hermoso de esta exhortación aquí final? Que describe a alguien que cuida a otro con entusiasmo. La labor del pastor es una labor que él hace con pasión, con entusiasmo. Él no tiene que estar siendo forzado a hacer su labor. Él no tiene que estar las ovejas o los otros pastores diciéndole: hey, acuérdate de tu labor, hey, acuérdate de lo que tienes que hacer, hey, estás descuidando esto, hey, recuerda esto. No, como si él no hubiese sido llamado a eso. Aquel que ha sido llamado a pastorear, el dueño y señor de las ovejas, ha puesto un deseo en él, dentro de este pecho, que él no se lo puede arrancar. Es algo que está aquí, metido aquí dentro, que él no puede resistir. A él le sale natural cuidar a sus ovejas y estar entre ellas. Y cuando él está entre ellas, él huele a ovejas. Si tú tienes que estar forzando a un hombre a hacer su labor, a que sea diligente y responsable con pastorear a la grey, ese no es pastor, es un asalariado. Ese es el problema de montar en el ministerio pastoral a hombres a la fuerza, que no han sido llamados por Dios.
Por eso hay que tener cuidado con eso. Yo creo que tú vas a ser el próximo pastor. Tengan cuidado de meter cosas en la mente de los hombres de esta iglesia. Dejen que sea Dios quien los llame y luego la iglesia con la escritura los confirmará. Dejen de hacer eso. Cuando ponemos a hombres por fuerza, hombres sencillamente por obligación, asumen el ministerio pastoral, tú verás a hombres apáticos, que son irresponsables y que no se le ve amor por las ovejas. Son asalariados y un día rendirán cuenta al dueño y señor de las ovejas. Yo no quiero estar en los zapatos de los pastores perezosos, irresponsables y negligentes. No quiero estar en sus zapatos. Si Dios te ha llamado al ministerio pastoral, dentro de ti hay un llamado, un fuego que quema, que arde por amar a estas personas. No estoy describiendo un hombre perfecto. Estoy describiendo un hombre que se ve que está creciendo en fidelidad al Señor y a sus ovejas. Estas palabras son para mí, para el pastor Rubén y para todos que aquí anhelan el ministerio pastoral. Pastores y futuros pastores de trono de gracia, tu tiempo está comprado. Mi tiempo no me pertenece, hermanos. La razón por la que yo trabajo día tras día por el servicio de la Grey en medio de mis imperfecciones es por una gran razón. Mi tiempo y mis dones le pertenecen a otro. Yo no puedo hacer con mi tiempo lo que yo quiera. Yo no puedo ser un pastor que se da la tarea de dormir hasta tarde, de estar pegado en una televisión todo el día viendo tonterías, de sencillamente esperar el viernes para trabajar en mi sermón, copiando lo que otros dicen y luego pararme aquí y decirlo como mío. Mi tiempo está comprado, no me pertenece. La sangre de Cristo lo pagó. Incluso para los que nos escuchan en internet, si tú eres un pastor que eres sustentado por la iglesia, tu tiempo también está comprado. A ti te pagan para servir a la iglesia, para que te desgastes por la iglesia, sino con ánimo pronto, con entusiasmo. Y la razón por la que lo puedes hacer con entusiasmo es porque aquí Dios puso un llamado irresistible por la gente. Para poder hacer todo esto, hermanos, inevitablemente tienes que estar entre las ovejas. Y yo no estoy hablando solo del día domingo, en la semana, usando todos los medios para eso. El pastor debe experimentar lo que es reír con sus ovejas. El pastor debe experimentar lo que es celebrar con sus ovejas. Pero el pastor también debe experimentar lo que es llorar con sus ovejas. Cuando las miras a los ojos y les preguntas, ¿estás bien? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Y ves cómo los ojos de tus ovejas comienzan a ponerse brillantes y lágrimas comienzan a caer. Eso no se aprende en la esquina. Es un llamado de Dios. Es un llamado de Dios. Cuando Dios me llamó a pastorearle, me tocó enfrentar las situaciones más difíciles que un joven de 25 años podía enfrentar. Quien había sido mi pastor por años no me había enseñado absolutamente nada de lo que era el pastoreo. Nunca me enseñó cómo predicar un texto de la Escritura. Solo me daba un bosquejo y predica tal cual lo que está ahí. Repite lo que yo he escrito ahí. Nunca se sentó conmigo a discipularme intencionalmente para saber cómo se manejan las situaciones difíciles de una iglesia. Y cuando soy ordenado en el año 2012, no solo me toca pastorear Trono de Gracia, sino lo que es ahora la Iglesia Bautista Reformada de Yaracuy. 2 iglesias al mismo tiempo, a un hombre sumamente ignorante de prácticamente todo lo que es el pastorado. Lo único que yo tenía en ese momento era un deseo ardiente de cuidar de la Grey y un llamado confirmado por las ovejas que estaban allí. 2 meses después de haber sido ordenado, 1 semana tenía que estar aquí trabajando, enseñando 4 veces por semana. La otra semana iba con mi esposa Catherine a Yaracuy a predicar 4 veces por semana. Regresaba de nuevo, iba, eso por más de 2 años.
Y les digo, no fue la experiencia más bonita del mundo. Hubiese querido que alguien me enseñara a hacerlo. Y me tocó aprenderlo con las uñas. Pero si hay algo que puedo confirmar es que el buen pastor nunca me abandonó a mí. Mientras yo pastoreaba sus ovejas, Él me pastoreaba a mí. Mientras yo secaba las lágrimas de sus ovejas, Él secaba las mías. Un pastor debe saber qué es lo que es llorar por sus ovejas. Levantarse a la mañana y decir, ¿cómo puedo servir hoy a mi gente? Eso es un pastor. No por ganancia deshonesta, sino con entusiasmo. Y sigue diciendo Pedro en el 3, dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Lo que Pedro está diciendo aquí, ustedes deben cuidar de las ovejas de Cristo sin manipularlas para vuestro provecho. Cero manipulación. En lugar de eso, dice Pedro, ustedes deben ser un ejemplo. Ustedes deben ejemplificar a Cristo en su caminar. Pastores, ustedes deben mostrar el carácter del príncipe de los pastores cuando cuidan a sus ovejas. No es un secreto que todos nosotros aprendemos por imitación. Algunos decimos, yo no imito a hombre, pero es natural en nosotros. Nosotros imitamos lo que hacen nuestros mejores amigos. Nosotros imitamos lo que hacen nuestros artistas favoritos. Nos vestimos como ellos, nos peinamos como ellos y queremos hablar como ellos. Los hijos imitan a sus padres. Es natural en nosotros el aprender por imitación. Lamentablemente no siempre imitamos lo bueno. Es por eso que necesitamos como pastores modelar un buen ejemplo para los nuestros. Y nuestras ovejas no van a mirar a su pastor en sí. El trabajo de las ovejas es mirar a través de su pastor. Y que cuando las ovejas vean a su pastor, vean a través de su pastor, ellos puedan ver a una sola persona. A Jesús. A Jesús. ¿Sabes qué sería triste? Que le preguntes a tus ovejas, ¿qué cosas imitarías del pastor Plinio y del pastor Rubén? A ver, ¿qué imitaría del pastor Rubén? ¿Qué imitaría del pastor Plinio? No sé. Eso sería doloroso. Eso sería muy triste. Que a estas ovejas, cuando les mencionen a sus pastores, tengan que indagar y escarbar en su mente a ver qué puedo imitar de este hombre. Cuando te conviertes en pastor, eres observado como nunca. Decía un siervo de Dios, ser pastor es ser observado. La gente mira cómo se viste el pastor, si se afeitó o no, los zapatos que usa, cómo se viste la esposa, el carro en el que llega, los chistes que él hace. Cuando no eres pastor, pasa desapercibido. Pero al mismo momento que te conviertes en un pastor, todos los ojos están sobre ti. Debemos ser ejemplos para la grey. Pastores de Trono de Gracia y futuros pastores de esta iglesia. Que cuando la gente mire a través de nosotros, mire a Cristo. Y antes de pasar al último verso, es importante destacar que cuando un hombre es llamado al ministerio pastoral, él no comienza a pastorear cuando es ordenado. Él ya está pastoreando antes de ser ordenado. Y él es un hombre que se ve que no solo ama la predicación. Él es un hombre que ama a quienes le predica. Él es un hombre que le gusta estar entre sus ovejas, le sale natural. Por eso él huele ovejas.
Él es un hombre que cada semana se está desgastando radicalmente. Es evidente que este hombre se está desgastando por sus ovejas. Hombres como esos deben ser ordenados. No hombres que a partir del momento en que les imponen las manos es que se ve que van a ser pastor. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la ley. No estoy hablando de perfección, estoy hablando de fidelidad. Pedro nos ha dicho el qué de los pastores, el cómo de los pastores. Y ahora nos va a decir la rendición de cuentas que tendrán que enfrentar los pastores. Verso 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores. ¿Ven eso? Ellos no son los príncipes, ellos no son los jefes. El jefe es Cristo. Y cuando aparezca el jefe de los pastores, la autoridad máxima de los pastores, cuando aparezca el mejor de los pastores, el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. De nuevo el apóstol Pedro eleva la mente de su audiencia para que miren al futuro y contemplen la gloria que está reservada para ellos. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona incorruptible de gloria. Pedro comienza diciendo, yo soy partícipe de los padecimientos de Cristo, pero también seré participante de su gloria. Cristo enfrentó sufrimiento, pero también enfrentó la gloria. Ahora ustedes, pastores, enfrentarán sufrimiento mientras pastorean una iglesia que sufre, pero también experimentarán la gloria. En el mundo grecorromano, en los tiempos del apóstol Pedro, los atletas y los militares victoriosos recibían una corona luego de llegar a la meta. Y es precisamente esta la terminología que usa el apóstol Pedro. Su audiencia la entendería muy bien. Ellos han visto atletas correr. Ellos han visto atletas ganar la victoria y recibir una corona. Ellos saben de qué está hablando el apóstol Pedro. Y Pedro conecta esto de una manera implícita con el trabajo de los pastores. ¿Qué implica el ganar la meta o llegar a la meta para un atleta? Sacrificio, abnegación, perseverancia, disciplina, enfoque. Es eso lo que se espera de un pastor. Un hombre sacrificado, abnegado, perseverante, disciplinado y enfocado. Pero dice que esos que pastorean bien al rebaño de Cristo recibirán la corona de gloria. Pero hay algo que dice Pedro acerca de esta corona. Dice que es incorruptible. ¿Por qué? Esos atletas victoriosos y esos militares victoriosos del mundo greco-romano, cuando llegaban a la meta de manera victoriosa, se les colocaba una corona que iba entretejida con flores, que al final de cuentas, las flores que les sucede se marchitan. Pero Dios le dice a los pastores perseverantes, disciplinados, enfocados y sacrificados, que la corona que se colocará en su cabeza será incorruptible. Incorruptible. ¿Cuál es la razón por la que un hombre tan débil como lo es un pastor puede llegar hasta el final sin claudicar? Solo por la ayuda de Cristo. Por eso cuando el pastor recibe la corona incorruptible, el día en que Cristo regrese, lo que puede hacer el pastor inmediatamente es tomar esa corona y ponerla a los pies del príncipe de los pastores, porque a Él sea la gloria, porque por Él hemos perseverado en nuestra labor pastoral. ¿Saben qué es hermoso? Que el que llevó la corona de espinas haya comprado para nosotros una corona de gloria.
que el que llevó la corona de la humillación nos conceda ahora una de gloria a los pecadores redimidos. Cristo con su regreso traerá, en palabras de Pedro, abrirá la puerta para que disfrutemos de esa herencia incorruptible. Cuando Cristo regrese en gloria, permitirá que la salvación de los escogidos sea completada, como lo dice en el capítulo 1. Cuando Cristo venga por segunda vez, la esperanza que nos ha dado será completada, como lo declara en el capítulo 2. Cuando Cristo regrese, los malos serán juzgados, como lo declara en el capítulo 3. Cuando Cristo regrese por segunda vez, se evidenciará quiénes son de Cristo y quiénes no, como lo declara en el capítulo 4. Pero también cuando Cristo regrese en gloria por segunda vez, aquellos que pastoreen bien su rebaño recibirán la corona de gloria. Amén. Ahí sí hay que dar un gran amén. Hermanos, solo los pastores que cuiden bien el rebaño de Cristo, solo esos recibirán esta corona. Los perezosos, negligentes, irresponsables y descuidados, no esperen esto. El juicio será terrible. Mayor será la condenación, dice Santiago en el capítulo 3 de su carta, para aquellos que se creen maestros entre la iglesia. Los pastores deben gozarse en la corona, pero los negligentes y irresponsables deben temer y temblar ante la realidad de que el príncipe de los pastores regresará a pedirnos cuenta en qué manera invertimos el tiempo, los dones y los recursos que nos dio. Eso hará el Señor. Eso hará nuestro Rey. Podemos seguir perseverando, pastores de esta iglesia y próximos pastores, porque el mismo que nos llama a sanar a las ovejas heridas es el mismo que nos sana, nos fortalece y nos capacita para esta labor. Pero iglesia de Cristo, tus pastores son débiles, muy débiles. No tengo temor en reconocerlo, soy muy débil. Y si le preguntan a mi amada esposa, te dirá, él es muy frágil. No tengo temor de decirlo. No hay nada peor que un pastor que no sea transparente con su grey. No intento lucir aquí como una especie de Iron Man. No, soy débil. Iglesia, tu pastor es un débil pecador necesitado de la gracia de Dios, al igual que tú. Al igual que tú, yo necesito día tras día de la gracia de Dios. Al igual que tú, yo me canso. Al igual que tú, yo tengo familia. Al igual que tú, me da sueño. Al igual que tú, me enfermo. Al igual que tú, tengo tentaciones. Al igual que tú, siento debilidad. Al igual que tú, lloro. Al igual que tú, me canso. Lo que nos hace común en nosotros no es que aquí tengas hombres de hierro. No. Es nuestra fe en Cristo y la fuente de gracia donde tú y yo vamos a encontrar fortaleza. No soy más que tú. No soy más que tú. Cristo lo es todo, tus pastores no. Cristo lo es todo, tus pastores no. No esperes que tus pastores sean tu salvador. Mi tarea como pastor es guiarte al príncipe de los pastores, siempre. Y temo decirte que en momentos te voy a decepcionar. Mucho. Así como tú me vas a herir, en momentos te voy a decepcionar. Por eso no pongas tu plena confianza en mí ni en Rubén. No lo hagas. El único que nunca te defraudará es Cristo, el príncipe de los pastores. Yo no puedo llenar tu estándar. No puedo. El único que puede llenar el estándar completo y perfecto de un pastor es Jesús.
y aquellos que están aquí sin Cristo, que no son creyentes, yo quiero decirte que tú no eres parte de las ovejas de Dios. Yo quiero decirte que tú no eres parte del redil de Cristo. Tú no puedes cantar Jehová es mi pastor con convicción. Ese salmo no es para ti. Dios no te pastorea. La Biblia describe a los hijos de Dios o los hijos del diablo. Tu falta de fe hacia Jesús, tu no creer hacia Jesús y tu permanencia en tus pecados confirma que tú eres hijo del diablo, no eres de sus ovejas. Pero si hoy sientes convicción de pecado y quieres ser parte del redil de Cristo, del príncipe y el mejor de los pastores, en quien se encuentra la vida y la paz, arrepiéntete y cree. Y acércate a Él hoy reconociendo tu miseria y tu incapacidad para salvarte. No te acerques con fe y tus obras. No lo hagas. Si te acercas a Cristo hoy a pedir misericordia y perdón, y te acercas con fe más, un poquito de tus obras, bueno, yo creo en ti, pero también quiero que sepas que yo hice esto algo bueno, y yo soy así, y yo hice esto, y yo hice aquello. Si te acercas a Cristo con tus obras, arruinas todo. Acércate con las manos vacías, arrepentido y arrepentida de tus pecados, creyendo en Él, y serás parte de su redil. Y Él será tu gran pastor. Oremos.